Que Dios te bendiga y que Dios te guarde de una manera grande y especial. Quien habla con ustedes, su hermano Yeser Nancova. Y este gran ministerio que nació primeramente en el corazón de Dios, embajadores del reino. Para mí es un placer estar una vez más por este lugar, amados hermanos. Un saludo y un abrazo desde la distancia a todos mis hermanos ahí en YouTube, ahí en sus casas, en los lugares donde se encuentran en este mismo instante. Que Dios derrame de sus ricas bendiciones sobre cada uno de ustedes. Tenemos un tema especial hoy. Nuestro tema es así: ¿cuál es la iglesia verdadera? Amén. Ese es nuestro tema. ¿Cuál es la iglesia verdadera? ¿Sabe? Cuando hablamos de ese tema, es un tema maravilloso, porque la mayoría de las personas hoy en el mundo, hoy en todo el planeta Tierra, la mayoría de las personas tienen su propia iglesia. La mayoría de las personas dicen, la iglesia mía es la iglesia verdadera. Otros dicen, no, es la mía. Los católicos dicen que la iglesia verdadera es la iglesia católica, apostólica y romana, que es la iglesia más antigua que hay. Y en parte es verdad. Es la iglesia más antigua que hay, porque de la misma iglesia católica salieron lo que llaman los protestantes, los cristianos, aquellas personas que fueron llamados de protestantes en el año 1500, cuando Martín Lutero, y de ahí se han propagado muchas personas, por lo menos, por ejemplo, los adventistas dicen que ellos son la iglesia verdadera, los que se van con Cristo. Los testigos de Jehová dicen que se van con Cristo porque ellos son la iglesia verdadera. Los cristianos, los creyentes, los evangélicos, ellos también dicen que ellos son la iglesia verdadera de Cristo. La pregunta que yo hago, señoras y señores, ¿qué dice Cristo a través de su palabra de todo esto? Porque aquí el problema no es lo que digan los católicos. Aquí el problema no es lo que diga el hermano Hernán. Aquí el problema no es lo que digan los testigos de Jehová. Aquí el problema no es lo que digan los mormones. Aquí el problema no es lo que digan los adventistas. No, amado. El problema está hoy en día cuando nosotros como personas, como creyentes, no escudriñamos la palabra de Dios, no respetamos la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros damos nuestra propia interpretación a la palabra. No se está abriendo las sagradas escrituras. La palabra iglesia viene del griego, que quiere decir eclesia, asamblea, reunión o llamado de adentro para afuera. Voy a hablar de nuevo, esto es muy importante. La palabra iglesia en griego quiere decir eclesia, llamado de adentro para afuera. Cuando a alguien escucha iglesia, lo primero que le viene a la mente es una casa grande con un telado o un techo erguido, una cruz arriba. No, amado. Cuando nosotros hablamos de iglesia, cuando la Biblia habla de iglesia, no habla de bloque, no habla de zinc, no habla de sillas, no habla de púlpito, no habla de altares. Cuando la Biblia habla de iglesia, habla de vidas, habla de personas creyentes. Entonces, hermano Hernán, ¿tú quieres decir que yo soy la iglesia? No, ni yo tampoco soy la iglesia. La iglesia somos vidas. ¿Se entiende? Escucha aquí. Mira cómo dice el versículo 18 del capítulo 16 de Mateo. Por favor, vámonos a la palabra, porque esto está muy lindo. Vámonos a la palabra de Dios. Dice, y leo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y leo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque todo lo que hagáis, hacerlo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dice la Biblia. Escucha. Versículo 18 dice así: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Este versículo, los católicos, apostólicos y romanos lo toman y dicen que Pedro es el fundamento de la iglesia católica. Y de Pedro a esta fecha, hasta el presente siglo que estamos viviendo, Pedro fue el primer papa, porque Cristo fundó la iglesia encima de Pedro. Pedro era la base fundamental. Si nosotros leemos la palabra fuera de contexto, nosotros le vamos a dar nuestra propia interpretación. Y lo que se explica dentro de una congregación o asamblea, la gente que están de simples receptores o de creyentes, oyentes, van creciendo con la idea de que ellos son la iglesia verdadera, porque ese versículo dice que la iglesia fue fundada sobre Pedro y hasta ahora ellos van adorando al Papa sobre papas, sobre papas. Hermano Hernán, que tú tienes, no, yo no tengo nada contra los papas, yo no tengo nada contra ningún pastor. No, amado, yo soy un creyente, yo soy un hijo de Dios. Yo aquí estoy trayendo una claridad de lo que la Biblia nos está explicando. Entonces, un texto aislado de contexto vira pretexto, y por eso nosotros sacamos una doctrina, y no puede ser así, amados hermanos.
Y muchos me van a decir del otro lado de la pantalla, entonces tú tienes la iglesia verdadera. No, escúchame, voy a volver a repetir. Yo no soy iglesia. Tú no eres iglesia. Ahora, cuando nos reunimos todos, cuando todos estamos reunidos, somos iglesias, asamblea, todos reunidos. Iglesia no es silla, no es bloque, no es zinc, no es paredes, no es bloque, no es vidas. Todos nosotros. Nota, cuando nosotros leemos una palabra fuera de contexto, mira un pretexto. Si nosotros leemos esta palabra, nosotros vamos a entender que el contexto de la palabra habla de la confesión de Pedro. Nota, Cristo está en la región de Filipo y él pregunta a sus discípulos, ¿quiénes dice la gente que soy yo? ¿Está entendiendo? Dice, ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Cristo le pregunta a los discípulos que están con él en las regiones de Filipo. Ellos dijeron, algunos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o algunos de los profetas. El versículo 15 dice, él le dijo, ¿y vosotros qué decís que soy yo? Ya que ustedes tienen 3 años caminando conmigo y la gente dice de mí otra cosa de lo que yo no soy. ¿Qué dicen ustedes? Responde Pedro en el 16 y dice, respondió Simón Pedro y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Viene el versículo 17. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. El 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Va para aquí. ¿Está viendo, hermano Hernán? Cristo mismo dijo a Pedro que él era una roca y que la iglesia iba a ser fundada en Pedro. Amado, yo le voy a decir algo. Si Pedro, el apóstol Pedro, el discípulo Pedro, es el fundamento de la iglesia de Cristo, todos nosotros estamos perdidos. Si el apóstol Pedro es el fundamento de la iglesia de Cristo del presente siglo hoy en día, todos nosotros estamos perdidos. Si yo taco mi propia interpretación y digo que Pedro es el primer papa, es el primer responsable, que en la iglesia el fundamento es Pedro, yo estoy totalmente equivocado. ¿Estás entendiendo? Porque un versículo que yo vea en la Biblia, que yo lea en la Biblia, yo no puedo darle mi propia interpretación. Ahora, si nosotros vamos a las Sagradas Escrituras, ella misma nos va a explicar de qué o de quién Jesucristo estaba hablando. Amén. Y el único que nos puede contestar esa pregunta es la misma Biblia escrita por el mismo Pedro. ¿Se entiende? Yo necesito que tú envíes esas predicaciones para otras personas. Uno de los proyectos que yo tengo es de abrir las Sagradas Escrituras y predicar el Evangelio sin filtro. Es por esta necesidad que hay hoy en día, amados hermanos, que la mayoría de las personas, en estos días una hermana llegó en la iglesia, llegó en la congregación y dijo así: llegué a mi lugar favorito. Cuando yo llego aquí, yo tengo una paz tan grande, y ella no ha entendido que los bloques, que Dios no habita en templos hechos de manos de hombre. Dios no habita en templos, escúcheme, Dios no habita en templos hechos de manos de hombre, no habita ahí. Dios escogió a usted para morar en la vida de usted. Entonces, cuando nosotros nos reunimos, ahí Dios se manifiesta, ahí Dios hace eso. Vamos a preguntarle a la Biblia, el mismo Pedro escribiendo en Primera de Pedro capítulo 2. Vamos a ver cómo dice aquí, amados hermanos. Me soporte por un momento, porque esto está muy bueno. Capítulo 2, versículo de número 4. Aleluya. Yo quiero que usted esté conectado ahí, amado. Conéctese, abra su Biblia, amados hermanos, porque Dios está preparando lo mejor para cada uno de nosotros. Por eso es que el proyecto tiene que salir adelante. Todos nosotros tenemos que crecer en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Abra su Biblia en el libro de Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4 en adelante. Pedro escribiéndole a las personas o a los creyentes que estaban expatriados, huyendo de la persecución del presente siglo que ellos estaban viviendo. Presten mucha atención, por favor. Dice Pedro en el capítulo 2 de Primera de Pedro, versículo 4, dice: acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Versículo 5. Vosotros también, como piedra viva, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo,
para ofrecer sacrificios espirituales a Dios por medio de Jesucristo. Versículo 6. Por lo cual también contiene la escritura. Pedro está hablando a las personas, hoy nos está hablando a nosotros a través de la Biblia. Versículo 6, amado. Por lo cual también contiene la escritura. He aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo. Principal. No es Pedro, no es adventista, no son los testimonios de Jehová, no son los mormones, no es el pastor fulano de tal de la iglesia cristiana de los últimos días. Es Cristo, el fundamento de la iglesia, ciertamente desechada por los edificadores. Lo que Pedro estaba hablando aquí, amado, no era una revelación que le había venido. Pedro estaba revelando la misma escritura que en los salmos está escrito. Ciertamente los edificadores rechazaron la piedra del ángulo. Y la mayoría de las personas que dicen que la iglesia verdadera es esa, están rechazando al propio Cristo. ¿Qué le parece? Como en aquel tiempo que Cristo se manifestó como Hijo de Dios en Israel y el propio pueblo de Israel lo rechazó. Hoy en día también la gente está rechazando a Cristo, dando su propia interpretación, caminando por un camino que ellos trazaron, y Dios no traza camino para nadie. Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. No dijo es Pedro, no dijo fue el pastor fulano, no dijo es la iglesia evangélica. No, Cristo es el camino. Pedro está diciendo la piedra escogida. He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y en quien él creyere no será avergonzado. Entonces, nuestra mentalidad está en quién. Los evangélicos, la mayoría de los cristianos, nosotros los cristianos, cuando no tenemos el entendimiento, nuestra mirada está en quién. En los pastores, está en nuestros líderes. Si nuestros líderes dicen A, nosotros tenemos que decir A. La pregunta que yo hago: ¿dónde está la Biblia? ¿A dónde Pedro fue llamado de papa? Que hoy le están siguiendo los otros papas. No entiendo. Entonces, esa palabra Cristo se la estaba diciendo a Pedro. Esa palabra se la estaba diciendo Cristo a Pedro, porque Pedro había revelado que Cristo era el Hijo de Dios. Ahora que Cristo le estaba diciendo a Pedro: sobre esta piedra o sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ahí la conclusión es que Pedro es la roca angular. No, madre, Pedro está diciendo aquí que es Cristo. Entonces, la iglesia verdadera somos todos los que hemos creído que Cristo es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos, amados hermanos. Todas las congregaciones, todos los sitios, todos los garajes que se han abierto hoy en día, todas las casas, todos los sitios que se han abierto y se le pone arriba iglesia tal, no son iglesias, son congregaciones. Aló, son congregaciones. La iglesia del pastor fulano de tal, la iglesia, no. El hombre se ha encargado de dividir la iglesia de Cristo, más no puede. En este tiempo Dios está levantando hombres y mujeres que le van a dar la interpretación correctamente a la palabra de Dios. Vamos a seguir leyendo. El versículo 7, vamos a ver lo que Pedro está hablando aquí. Para vosotros, dice Pedro, para la gente que estaban viviendo en aquel tiempo, no es para usted ni es para mí. Hoy yo la estoy leyendo y la estoy compartiendo con ustedes. Entiéndase. Para vosotros, pues lo que creéis, Él es precioso. En aquel tiempo Pedro estaba diciendo: para ustedes, lo que creen en Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Todavía no vemos a Pedro diciendo que Él es el fundamento de la iglesia. Todavía no vemos que Pedro dice: yo soy el Papa. Cuando se presenta como siervo. Cuando se presenta como obispo. Cuando se presenta humilde. ¿Está entendiendo? Entonces, lo que diga Pedro hay que obedecer. No, él está colocando a Cristo como el fundamento de cualquier creyente que haya aceptado a Cristo en su corazón. Dice el versículo 8, para que vea la magnitud de lo que Pedro está hablando aquí. Y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a los cuales fueron también destinados. Entonces, todos los que chocan con la palabra, todos los que quieren hacer que la palabra se moldee a ellos, la piedra
ha venido a ser piedra de tropiezo. En vez de ser una piedra para que nosotros seamos edificados encima de esa roca de Cristo, nuestro Señor. Entonces, ¿qué pasa? Esa piedra va a venir de tropiezo. Esa piedra va a venir para que tú no avances, porque son desobedientes a la palabra de Dios, amados hermanos. ¿Tú estás entendiendo? Y lo que me trae Dios a memoria en este momento, amados hermanos, que muchas veces cuando yo predico la Biblia, que muchas veces cuando yo predico la palabra de Dios, la gente dice, no, yo le creo a mi pastor. Amado, yo sé que tu pastor es tu pastor, pero la Biblia es la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios nosotros no la estamos obedeciendo, quiere decir que la roca que puede ser de bendición para mí va a ser de maldición, va a ser de tropiezo, porque estoy rechazando la palabra, estoy rechazando el único fundamento que nosotros tenemos como creyentes hoy en el día, amados hermanos. Y yo quiero confesarle, en estos días ha sido un momento de tribulaciones, porque hay muchas personas que se congregan en iglesias, amados, que están en contra de lo que yo hablo. Ahora, ¿cómo no van a estar en contra de lo que yo hablo si yo no hablo lo que yo quiero? Yo hablo lo que está escrito, la palabra de Dios. Y Pedro dice, amado, que aquellos que tropiezan, la piedra es de tropiezo y hace caer porque tropiezan en la palabra. Hasta hoy, líderes, pastores, católicos, mormones, testigos de Jehová, adventistas, todo el mundo está chocando con la palabra. ¿Y cuándo va a llegar el momento que la gente sea obediente a la palabra de Dios, amados hermanos? La iglesia adventista no es la iglesia de Cristo. La iglesia de los testigos de Jehová no es la iglesia de Cristo. La iglesia católica no es la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo somos vidas. Entiéndase. Quiero saber de ustedes hasta dónde están llegando estos mensajes. Hay un proyecto que la palabra se predicará sin filtro. Cosas que no se están predicando, se va a predicar aquí. Y la gente va a decir amén a la palabra de Dios. Nunca se olviden que Shalom es paz. Chao.